¿Cuál es el hecho histórico más divertido que conoces? El maratón de los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis. El primer clasificado hizo la mayor parte de la carrera en un coche. Tenía la intención de abandonar, y cogió un coche para volver al estadio a cambiarse de ropa, y empezó a trotar cuando oyó la fanfarria. El segundo clasificado fue llevado a la línea de meta, con las piernas técnicamente crispadas, por sus entrenadores. Le habían negado el agua y le habían dado una mezcla de brandy y veneno para ratas durante toda la carrera. El dopaje aún no era ilegal, y este fue un terrible intento de hacerlo, así que se llevó el oro cuando se descubrió al primer tipo. El tercer finalista no era nada destacable, de alguna manera. El cuarto clasificado era un cartero cubano, que había recaudado los fondos para asistir a las Olimpiadas corriendo sin parar por todo su país. Aterrizó en Nueva Orleans, y enseguida perdió todo el dinero del viaje en un casino fluvial. Corrió la carrera con zapatos de vestir y pantalones largos, cortados a la altura de la rodilla por un compañero con un cuchillo. Probablemente habría llegado en primer lugar, bueno, en segundo lugar, detrás del coche, si no hubiera sido por la siesta de una hora que se echó a un lado de la pista después de comer manzanas podridas que encontró a un lado de la carrera. El noveno y el 12º clasificados eran de Sudáfrica, y corrieron descalzos. En realidad, Sudáfrica no envió una delegación, sino que se trataba de estudiantes que estaban en la ciudad y pensaron que era divertido. El noveno fue perseguido 1,5 kilómetros fuera del recorrido por perros furiosos. Nota: estos fueron los primeros africanos que compitieron en un evento olímpico moderno. La mitad de los participantes nunca había competido antes. Algunos murieron. St. Luis solo tenía una parada de agua en toda la carrera. Esto, unido a la carretera polvorienta, y agravado por los coches que levantaban polvo, provocó las muertes mencionadas. Y sin embargo, de alguna manera, el chico del veneno para ratas sobrevivió para conseguir el oro. La delegación rusa llegó con una semana de retraso, porque todavía usaban el calendario juliano. En 1904. En serio. Esto tiene que ser una película. Solo para aclarar que al segundo clasificado no se le dio un veneno para ratas al azar sin ninguna razón. Se le dio estricnina, que es un veneno común para ratas, pero actúa como un estimulante en pequeñas dosis. Sus piernas se retorcían porque, básicamente, llegó al límite de la dosis y se estaba muriendo. Sus entrenadores lo llevaron a la línea de meta, y directamente a los médicos que lo esperaban. En cuanto al primer puesto, el coche se averió, por lo que volvió a correr. También se hizo fotos con la hija de Theodore Roosevelt durante su celebración. Cuando los demás empezaron a terminar, no podían creer que hubiera ganado porque les había saludado desde el coche. Toda esa olimpiada fue una locura. Casi 600 de los 650 olímpicos eran de América, principalmente porque eran las primeras olimpiadas celebradas fuera de Europa. El famoso pirata Benjamin Hornigold atacó una vez un barco solo para robar todos los sombreros de los miembros de la tripulación. Sus hombres se habían emborrachado y habían perdido sus sombreros durante una fiesta la noche anterior, y decidieron abordar un barco para conseguir reemplazos. Brasil y Francia estuvieron a punto de entrar en guerra porque tuvieron un desacuerdo sobre las langostas. El suceso se conoce como la Guerra de las Langostas. Francia creía que las langostas nadaban, por lo tanto, estaban por encima del suelo brasileño y podían ser pescadas por cualquier barco, y Brasil pensaba que las langostas se arrastraban por el fondo del océano, por lo tanto, eran propiedad brasileña. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil dijo lo siguiente al respecto: la actitud de Francia es inadmisible y nuestro gobierno no dará marcha atrás. La langosta no será capturada. Terminó cuando acordaron que en realidad las langostas no se arrastran ni nadan, sino que saltan. Julio César hizo enviar una carta a través de un mensajero mientras el Senado estaba en sesión. Convencido de que estaba enviando un mensaje a sus colaboradores, el senador Catón el Joven exigió que la carta fuera leída en sesión abierta para que entrara en los anales del Senado para siempre. César permitió que la carta fuera leída, y así la carta de amor más sucia que César había escrito a su amante de entonces, la hermanastra de Catón, Servilia, entró en los registros históricos para siempre. El loro mascota de Andrew Jackson fue expulsado del funeral de Jackson por decir palabrotas: nunca dejará de hacerme reír. Muchas de las calles de Monterrey, California tienen nombres de prostitutas. La Madame local mantuvo a la ciudad fuera de la bancarrota con algunas condiciones, y nombró las calles con los nombres de sus trabajadoras favoritas. El 17º primer ministro de Australia se metió un día a nadar en el océano y nunca regresó. Se presume que se ahogó. En honor a su memoria, al estilo típico de Australian, le pusimos su nombre a una piscina. El Willie D., el cual fue un destructor de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Entre sus hazañas el barco arrastró su ancla a lo largo de varios barcos al salir del puerto, disparó su cañón de 5 pulgadas en su propia base que aterrizó en el patio de los comandantes de la base durante una cena, lanzó accidentalmente un torpedo al acorazado Iowa que transportaba al presidente de los Estados Unidos, y finalmente fue hundido por un avión kamikaze japonés que fue derribado, y hundido y luego detonado bajo el Willie D. No es realmente divertido, pero un número sorprendente de submarinistas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial se perdieron cuando se quedaron accidentalmente en la cubierta mientras el submarino se sumergía. Esto ha sido un rasguño de la cabeza para mí, pero Willie D proporciona una posible respuesta. En una guerra tan grande como esa, muchos buques deben haber sido dirigidos por payasos. En 897 el antiguo papa, que llevaba 7 meses muerto, fue desenterrado y juzgado por perjurio y herejía. Fue condenado. Dato curioso, después de que esto ocurriera en 2 ocasiones distintas, el Vaticano instituyó una ley para decir que los antiguos papas no podían ser procesados después de su muerte. Una vez, Alemania intentó hacer pasar uno de sus barcos navales por un barco inglés para acercarse sigilosamente a la costa de Inglaterra y atacarla. El primer barco que Alemania encontró fue el barco del que se disfrazaron. Stalin intentó usar alces en la batalla, como si fueran caballos. Sorprendentemente, no tuvo éxito. La historia de Stalin es falsa. La historia se originó con una broma del Día de los Inocentes. Sin embargo, Gustavo II Adolfo, el rey de Suecia durante el siglo XVII e innovador militar en general, intentó entrenar a la caballería de alces. La idea era que la caballería de alces sería aterradora. No fue uno de sus experimentos militares exitosos. La historia de que el Cap Trafalgar alemán fue encargado por Alemania como crucero auxiliar, y disfrazado de RMS Germania, y luego se encontró con el RMS Germania, que a su vez había sido encargado como crucero auxiliar por los británicos. Eso es cierto. La Armada Británica en la Primera Guerra Mundial tenía acorazados disfrazados de barcos de pasajeros y mercantes, con algunos de los marineros vestidos de mujer. Esto era para atraer a los submarinos alemanes a la superficie, ya que con frecuencia atacaban barcos mercantes desarmados y sin escolta. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nueva Zelanda había enviado todas sus fuerzas a Europa y África para luchar contra los alemanes, así que cuando Japón entró en la guerra, Nueva Zelanda se sintió mucho más vulnerable, ya que prácticamente no tenía defensas reales para rechazar una invasión, ya que la guerra se estaba librando en el otro lado del planeta. Nueva Zelanda estaba muy preocupada porque no tenía tanques en el país, ya que no los producía. Nuestra respuesta fue desarrollar un tanque casero construido sobre el chasis de un viejo tractor. El producto final era un tanque ridículamente lento, mal armado y poco maniobrable que no iba a detener a ninguna fuerza enemiga. Cuando su creador, Bob Semple, dio a conocer el tanque, el Parlamento se rió de él, a lo que respondió: bueno, no veo que se os ocurra nada mejor. Al final, el tanque Semple nunca entró en combate y los tanques se reconvirtieron en tractores, ya que se pensó que así ayudarían mejor al esfuerzo bélico. Sin embargo, Japón nunca invadió Nueva Zelanda, así que tal vez el tanque Semple hizo su trabajo tan bien que asustó a Japón. Charondas fue un célebre legislador en Catania, en la actual Sicilia. Diodoro Sículo afirma que Charondas promulgó una ley por la que cualquiera que llevara armas a la asamblea debía ser condenado a muerte. Un día, Charondas corrió a la asamblea porque le estaba tendiendo una emboscada y quería ayudar. Desgraciadamente, todavía tenía una espada clavada, así que para cumplir su propia ley, se suicidó. Kaiser una vez fue secuestrado por piratas, se indignó cuando se enteró de que el rescate que pedían era demasiado bajo, hizo un berrinche y los obligó a subirlo. De hecho, también se hizo amigo de ellos. Después de que lo dejaran ir, volvió con un ejército y los crucificó. Mi profesor de historia contó la historia mucho mejor, pero es un gran cuento. Es aún mejor. Él fue muy amigable durante todo el asunto. Les dijo que aumentaran su recompensa para que fuera más digna de un hombre de su talla, que en realidad aún no lo era, pero tenía coraje. Incluso ayudó a arreglar a quien hacer las demandas. Luego, muy dulcemente, les dijo que volvería y los mataría a todos por sus transgresiones. Estoy seguro de que todos se rieron mucho, y luego lo hizo. Una vez Napoleón fue atacado por una horda de conejos. Básicamente, se organizó una cacería de conejos para celebrar los tratados de Tilsit, y terminaron acumulando entre cientos y miles de conejos. Los relatos varían. En cualquier caso, el día de la cacería colocaron a los conejos en jaulas alrededor de la zona en la que iban a cazar. Los soltaron una vez que todos estaban colocados, pero en lugar de asustarse los conejos se abalanzaron sobre la partida de caza. Al principio les pareció divertido, pero luego se volvió agobiante y Napoleón y los demás tuvieron que huir de los conejos en una carroza. En la década de 1920, el radio había sido descubierto recientemente,
y se veía de forma similar a como se ve el titanio ahora. La gente de entonces no sabía que la radiación era perjudicial, de hecho muchos pensaban que era saludable. Al igual que hoy, muchos productos con marcas de radio de entonces no contenían, afortunadamente, dicho radio. Algunos, por desgracia, sí lo contenían. Por ejemplo, los relojes con pintura recubierta de radio que brillaba en la oscuridad. Sin embargo, la producción de estos no duró demasiado, ya que las mujeres que pintaban estos relojes lamían el pincel para conseguir una punta fina. Creo que todos sabemos cómo terminó eso. ¿Conoces algún otro hecho histórico gracioso? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.